No tengo motores a reacción, nunca he querido ser un avión. Y no tengo escamas en la piel, entre otras cosas no soy un pez. Y no tengo asiento, y no tengo ruedas. I left the house, left the room with a foxy on my back and my supplies in a magic bag. And I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall. Tarantella Power is up to date. 1999, Tarantella Power est sortie du lait. La talenture est loin de mille, de la campagne est venue en ville. 2001, Tarantella Power all the world around. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de este 22 de diciembre. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo y muchísimas gracias a las personas que nos van a ver después. Pues bien, hoy tenemos nuestro primer coloquio de estudiantes tutibilianos. Estos estudiantes que les voy a presentar estuvieron en la tarantela última de Sociologías del Mal, Brujas y Demonios del cristianismo antiguo a la época moderna. Y pues les voy a presentar primero a Paola. Paola, buenas tardes. Hola, Pao. Hola, buenas tardes. Bueno, Paola nos va a presentar un trabajo sobre la nada. ¿Cómo se llama tu trabajo, Paola?
Se llama La Nada, Habitación para los Demonios. Ok, esa es Paola, ¿vale? Les voy a presentar ahora a Maite. Maite, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maite, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo se titula tu trabajo? La bruja en el arte de Durero. Ok, vamos a hablar de Durero. Después tenemos por acá a Vicky. Hola Vicky, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama tu tema que vas a exponer, Vicky? Bueno, voy a platicar sobre el Jardín de las Delicias del Bosco, pero desde una perspectiva heterodoxa. Ok. Y finalmente vamos a escuchar a Vladimir, que con Vladimir justamente vamos a empezar. Hola Vladi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Anel. Buenas tardes a todas las compañeras y a todos los que nos están viendo. Vale, pues muchísimas gracias. Vladi, ¿de qué nos vas a hablar? Pues bueno, hoy les voy a hablar sobre mi tema de tesis, que es sobre un pacto expreso que hace un mestizo en la Nueva España con un demonio llamado Mantelillos. Ok, entonces, eso es más o menos el espectro de lo que vamos a hablar en esta tarde. Les pido por favor que si tienen preguntas, comentarios, etcétera, los pueden dejar en Facebook y nosotros al final de cada exposición los vamos leyendo, ¿vale? Cada uno de ustedes tiene aproximadamente 15 minutos y bueno, como les dije, vamos a empezar con Vladimir. Vladi, te dejamos el escenario, nos vamos de aquí. Y ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Vladimir Martínez Bello. Voy a presentarles en esta ocasión un tema sobre pues lo que trata mi tesis. Les voy a hablar sobre pues más que nada una reflexión y unos apuntes que yo tomé sobre cómo el curso de Sociologías del Mal pues me ayudó sobre todo para concluir, para expandir los horizontes de mi tesis de licenciatura de Historia. Entonces, yo también quisiera aprovechar este espacio para discutir esto pues de mi tesis porque son espacios que a mí me ayudan mucho, sobre todo pues en la retroalimentación, pues me ayudan sobre todo a reflexionar. Yo al contárselos a ustedes me permite pues un poquito reflexionarlo, verlo desde otras perspectivas y sobre todo yo también siento que muchas veces las tesis luego se quedan ahí guardadas y aprovecho estos espacios pues para platicarlas porque pues luego leemos mucho, estudiamos mucho y es muy poquito los espacios que tenemos para comentarlas. Entonces, pues bueno, yo quisiera comentarles sobre todo mi experiencia con este curso, como les comentaba. Mi tesis, les voy a comentar ahora sí, es un caso de archivo, el Archivo General de la Nación, en Galería 4 sobre Inquisición. Entonces ya desde ahí como que tenemos un pequeño sesgo, ¿no? Es un documento judicial que, bueno, inscribieron los inquisidores, ¿no? Ya desde ahí viene como que esta perspectiva, pero es muy interesante porque ya desde ahí, pues yo lo relaciono un poco con el curso, porque nosotros fuimos viendo a lo largo del curso que precisamente teólogos, inquisidores, pensadores de la iglesia, pues se dedicaron a formar precisamente lo que es toda esta figura de, pues primero fueron construyendo la imagen y lo que es el diablo, y ya posteriormente una cuestión de las brujas. Entonces ya desde aquí pues vamos viendo como estas pequeñas, digamos, estos pequeños guiños hacia mi documento a lo largo del curso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es Juan Luis? Porque aquí ya también viene otra cosa bien interesante. Yo lo que les quiero decir es que, por ejemplo, a mí desde la academia, al menos esa es mi experiencia, me costaba mucho encontrar tanto profesores como materias que trataran estos temas, ¿no? Los demonios, el diablo, las brujas, la brujería, porque pues en internet y Facebook hay muchísima información, pero digamos que no está como, digamos, no lleva ni una metodología ni tiene un marco teórico. Y ni siquiera luego muchas veces tiene bibliografía. Entonces, esto me sirvió muchísimo, sobre todo porque pues me permitió tener un apoyo, ¿no? Una base metodológica, una base teórica, sobre todo, porque mi tesis también, pues digamos que retoma mucho de la microhistoria, ¿no? Nosotros, esto también me gustó mucho del curso, que pues digamos durante el curso vimos películas, entonces eso me gustó bastante porque no solamente nos dedicamos a leer, sino también otro tipo de actividades. Y vimos la película de Menocchio. ¿Y por qué les comento yo esto? Porque precisamente la maestra Nel nos habló como de estas cuestiones de la microhistoria y los grupos marginados.
¿no? Lo podemos ver en Menocchio, esta gente pobre, sobre todo, que al parecer, pues, no tiene los grandes estudios, que, pues, bueno, está muy ligada a las cuestiones de la agricultura, de la tierra. Sobre todo me gustaron muchísimo los lazos de amistad que vi en la película de Menocchio. Hay una escena al final donde todos sus amigos se lo llevan como a lo que le dicen su verdadera iglesia, ¿no? Y pues son todos sus amigos haciendo como estas danzas, lo que me parecían un poquito paganas. Entonces también estos lazos de amistad me parecen muy importantes y también yo los voy a retomar en mi tesis. Entonces, pues yo les comento que me acerqué a la microhistoria porque mi caso es de un mestizo de 18 años que se llama Juan Luis, pero que precisamente pertenece a estas clases marginadas, ¿no? Y más que sobre todo a las marginadas, también es una clase errante. Los mestizos, como en el siglo XVI, como que andaban deambulando mucho por toda Nueva España. Entonces, Juan Luis, pues es precisamente un muchacho errante que anda en México, en Zacatecas, en algunos otros lugares de Morelos, Guerrero. Entonces, pues desde ahí ya empiezan a ver como que estas pequeñas similitudes. ¿Qué es lo que pasa con Juan Luis? Bueno, Juan Luis crece en Xochimilco, y ustedes lo saben, si no, Xochimilco es pues digamos, es primero un pueblo de indios, pero adquiere el grado de ciudad muy rápido. Era un lugar muy importante para la Ciudad de México porque le proveía de alimentos y sobre todo de mano de obra para la construcción de pues los edificios de la ciudad. Entonces Juan Luis crece en esta ciudad de indios. Obviamente, como en muchas situaciones, pues su padre fallece, su padre era un calcetero, él por eso desde pequeño se dedica a ser zapatero y crece con su madre y con un indio. El documento dice que se juntaba mucho con un indio de mala familia y vida. Entonces, bueno, lo que pasa es que Juan Luis, su padre era calcetero, él empieza con el oficio de zapatero y como a la edad de los 11 años él renuncia a ser zapatero y decide irse a recorrer Nueva España, ¿no? Y pues bueno, él se va precisamente a la zona minera, se va a Zacatecas y ahí aprende el oficio de zapatero, digo, de vaquero. Ahí aprende a ser vaquero, empieza, pues digamos que a todo este trato con los caballos, pero los vaqueros también pertenecían como que a digamos, este sector social que se movía mucho, ¿no? Y sobre todo, como les comentaba, conocían mucha gente, ¿no? Su trabajo les llevaba, pues, a conocer mucha gente. Juan Luis se va a Zacatecas y es muy probable que ahí siendo pequeño algún indio chichimeca de los que capturaban para la Ruta de la Plata le haya pintado, digamos que el anagrama de Jesús, el IHS, es muy probable que le hayan pintado el IHS o él haya pedido que le pintaran el IHS y ahorita les digo por qué, en esta parte de la muñeca. Entonces, ahí es donde él empieza a pintarse estas cuestiones y también hay algo muy interesante que el documento no menciona, pero que otros estudios sí. Tanto las minas, y creo que me pareció que también lo vimos en el curso, y sobre todo las cuevas eran lugares donde la gente solía hacer muchos pactos con el diablo. En España se hablaba mucho de estos demonios familiares que habitaban en las cuevas, a los que tú ibas y pues obviamente les pedías favores y ellos a cambio pues de tu alma, o de que a veces entraban 7 personas y a cambio de dejar uno ahí dentro durante pues ya para siempre, él te otorgaba los favores que querías. Entonces, el documento no lo menciona, pero yo pues propongo que probablemente Juan Luis pues sí anduvo conociendo todas estas cuestiones, sí anduvo haciendo pactos, sí anduvo metiéndose a las cuevas, y bueno, él regresa, y a la edad de los 13 años empieza a trabajar en una carnicería en Xochimilco. Y esto es muy interesante porque ahí empieza a tener digamos que una relación con una india de también 13 años que causa mucho escándalo en la ciudad, ¿no? Incluso eso lo dice el documento, lo mandan a aprender varias veces. Es otra cosa muy interesante, o sea, Juan Luis no solamente era un vaquero errante, sino que ya había estado muchísimas veces en las cárceles, ¿no? Había estado por robar caballos, por andar molestando a las indias, porque él era muy afecto a ellas, ¿no? Entonces, bueno, lo meten a la cárcel. Y hagan de cuenta que, pues bueno, en la Nueva España las cárceles no funcionaban como tales, ¿no? Sino que más bien muchas veces los llevaban a los obrajes, y en los obrajes es donde ellos cumplían su condena. Entonces, bueno, esto es muy interesante por lo que les comentaba de Menocchio, porque resulta que a Juan Luis lo llevan a un obraje en Texcoco, y ahí él hace amigos, ¿no? Es lo que les decía, se dan estas relaciones interétnicas. Y resulta que este obraje al que llevan a Juan Luis, pues era así como que un semillero de ideas. ¿Por qué? Porque en este obraje casi todos conocían a un demonio llamado Mantelillos y todos se relacionaban con él. Resulta que, pues bueno, en este obraje hay un castizo de nombre Lorenzo Torres, que pues él tenía un librillo, es lo que dicen los trabajadores, ¿no? Él tenía un librillo con unas figuras de un chivato, de un chivo, de unos demonios, ¿no? Y es lo único que se menciona. Entonces, bueno,
Resulta que Juan Luis se hace amigo de un indio, y es donde yo les comentaba las relaciones interétnicas y de amistad. Y yo aquí se los propongo porque yo pensaría que en esta época y en estos lugares, solamente siendo muy amigo de alguien o confiando demasiado en alguien, te atreverías a contarle cosas sobre el demonio, cómo utilizar el demonio para salir de ahí, cómo darle adoración y todas estas cuestiones. Entonces Juan Luis empieza a hacerse amigo de este indio Otomí, que ya llevaba mucho tiempo en el obraje y le debía mucho dinero al dueño, y pues bueno, resulta que el indio Tomí le hace un tatuaje. Voy a utilizar la palabra tatuaje, aunque en esa época no existía la palabra tatuaje, se le llamaba pinturas corporales. Pero bueno, él le hace un tatuaje en el brazo izquierdo y es donde ya empieza toda una cuestión muy hermosa de lo que sería el sincretismo, ¿no? La culturación, la etnogénesis. Porque pues bueno, le hace un tatuaje en el brazo izquierdo arriba del IHS que ya tenía. ¿Y qué es lo que le hace? Le hace la figura de un hombre búho, ¿no? O lo que pues en el México prehispánico era conocido como el Tlacatecolotl. Entonces ahí se empiezan a dar estas cuestiones de sincretismo y sobre todo de resignificación. ¿Por qué? Porque al menos en el imaginario de este indio se está mezclando como que la parte ya, digamos, europea, por así decirlo, con la parte mesoamericana, al retomar un personaje de tradición mesoamericana, pero llenarlo del significado completamente occidental, que en este caso es el diablo. Entonces él le hace una figurita de un hombre búho y abajo le hace 2 corazones asaeteados. Y digamos que aquí es donde empieza gran parte del pacto expreso, ¿no? Ya tiene una marca, ¿no? Y es algo que también estuvimos viendo muchísimas veces en el curso y es otra cosa que yo retomo, las marcas corporales, ¿no? Nos comentaban mucho en el curso sobre estas marcas que buscaban los inquisidores para ver si era cierto o no el pacto con el diablo, ¿no? Entonces, un lunar, una marca de nacimiento, podría significar algo, pues digamos, que podría poner en peligro a las personas, ¿no? Pero digamos que aquí lo interesante de este caso es que él voluntariamente y él conscientemente decide hacer este tatuaje en su brazo izquierdo, sabiendo todos los problemas que le puede ocasionar en esta, digamos, en esta sociedad novohispana en construcción. Y aquí es donde viene algo que yo me quedé con, que me gustó muchísimo del curso y con lo que me quedé, que si bien pasábamos como de partes culturales, también de pronto nos dimos cuenta, o al menos yo me di cuenta a lo largo del curso, de todas las cuestiones sociales que se encuentran detrás de los pactos con el diablo y todas estas cuestiones de la bruja. En este caso, y es algo que también es muy interesante, y lo vimos en el curso, al menos en el documento nunca menciona que Juan Luis es brujo. Siempre y el delito por el que lo procesan es por hereje, ¿no? Por hereje y por idólatra. Entonces, bueno, ahorita voy a retomar un poquito más adelante esto, pero bueno, a mí lo que me importa es esto, ¿no? Como que mencionarles todas las cuestiones sociales que hay detrás de los pactos con el demonio. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, no? Pues resulta que Juan Luis y Gabriel hacen este pacto con el demonio Mantelillos por las condiciones que ellos padecían en los obrajes, ¿no? Eran condiciones donde los golpeaban mucho, los maltrataban, no comían bien, constantemente los dueños de los obrajes abusaban de ellos, los encerraban, no les permitían ver a su familia, a pesar de que había toda una legislación que regulaba el comportamiento de estos lugares, pues la escasa mano de obra hacía que hicieran todo lo posible por mantenerlos ahí dentro. Entonces, como las condiciones sociales del obraje eran muy crueles, pues ellos no tenían otra alternativa más que acercarse al demonio y tratar de hacer un pacto con él, con la intención de, pues digamos, mitigar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero decir es eso, ¿no? Que yo también en el curso aprendí que detrás de todas estas cuestiones muchas veces mágicas y que muchas veces, al menos yo me quedaba, sobre todo en el nivel mágico y cultural, porque es el que a mí más me llamaba la atención, pero detrás hay algo más profundo, ¿no? Que son estas cuestiones sociales de por qué la gente hace estos pactos. Entonces, Juan Luis hace este pacto, se tatúa el brazo, su mamá va por él, regresa nuevamente a Xochimilco porque pues ya está ahí. Y digamos que ¿para qué ocupa el pacto Juan Luis? ¿No? Y esta es otra cosa muy interesante, ¿no? Digamos que, no sé si ustedes también han visto esta cuestión de Macario, y es más o menos algo muy parecido, ¿no? Él hace este pacto porque aparte, pues él se va un día a las 10 de la mañana más o menos a una llanura, como que es muy interesante también toda esta cuestión porque él, en este mestizo, en este vaquero mestizo, nosotros vamos a encontrar todo el imaginario sobre el demonio, digamos, europeo, por así decirlo, pero trasladado a la Nueva España, ¿no? Y a mí lo que me interesa mucho es saber cómo lo aprendió, ¿no? ¿Cómo es posible que él lo haya aprendido? Y no sé si fue a través, pues, digamos, que de un, digamos, pequeño éxito del proceso de evangelización, porque él sí sabe muy bien muchas cosas, ¿no? Entonces, él va a una llanura, que es un lugar desierto, 10 de la mañana, se pone boca abajo y empieza a renegar de Dios. Renega de Dios, de la Virgen, de San Miguel Arcángel, de todos los santos, y le entrega su cuerpo y su alma a un demonio Mantelillos,
así lo dice tal cual en el documento. Él se queda dormido y alrededor del mediodía, y es aquí donde ya viene la descripción del demonio, lo despierta un hombre ciudadano, ¿no? Le dan un puntapié. Lo interesante aquí es que voy a hacer como, pues lo que yo propongo. Es evidente que el demonio no existe, o sea, no se le aparece realmente a nadie, pero es hermoso y ocupo, bueno, aquí sí creo que puedo ocupar estos adjetivos, ver la forma en cómo él lo está describiendo, lo está configurando dentro de su imaginación para ofrecerle una imagen a los inquisidores. Y lo más interesante es que el demonio que él describe ante los inquisidores no se parece en absolutamente en nada al demonio que le pinta el indio otomí que se llamaba Gabriel en el obraje, y sin embargo son el mismo demonio. El demonio que él tiene en el antebrazo es un hombre búho, muy sencillo, pero cuando él le dice a los inquisidores el demonio que se encontró, resulta que él describe precisamente un hombre ciudadano, muy gordo, moreno, de barbas bermejas, todo vestido de negro, como hombre ciudadano, tenía su sombrero, su capa aguadera, sus calzas de tafetán, su espada, su espada me parece sin cruz, pero tiene una espada, y va montado un caballo negro, morcillo, muy gordo también. Entonces, bueno, esto yo también lo retomo porque en algunas de las lecturas que nosotros vimos en la primera parte, y es aquí lo que yo quiero decir, sobre todo en este momento del documento, en este momento del proceso del análisis, me sirvieron muchísimo las primeras clases. Las primeras clases donde fuimos viendo cómo se fue configurando y construyendo primero la cuestión del mal y ya la cuestión de la imagen del demonio, pero me sirve mucho porque al menos el demonio que describe Juan Luis tiene muchos tintes de San Agustín. ¿Por qué? Porque él dice esto, ¿no? Se le presenta a este demonio, que de entrada yo creo que ya la imagen del demonio dice mucho porque contrasta mucho con lo que es Juan Luis, ¿no? Este demonio es moreno, que ya también vimos que el demonio moreno, negro, no es como nada más al azar, sí tenía que ver con una cuestión sobre, pues no sé si esté correcto en este momento racial, sino sobre este miedo a los árabes, a las cuestiones de los negros. Entonces, por eso es que se empieza a configurar este demonio negro, pero vean cómo resuena todavía hasta la Nueva España, ¿no? El demonio que se le presenta precisamente a Juan Luis es de piel morena con barbas bermejas. Y les digo que contrasta mucho porque él es muy pobre, él tiene mucha hambre todo el tiempo, ¿no? No tiene propiedades, no tiene estudios, lo que les decía de Menocchio, ¿no? Juan Luis tampoco no tiene un oficio bien, o sea, solamente ha sido zapatero y vaquero, pero en sí no estudió nada, no sabe leer, no sabe escribir, creció en un pueblo, pues obviamente en una ciudad de Xochimilco que es de indios, que estaba muy ligada a la tierra, sobre todo Xochimilco. Entonces, pues contrasta con este hombre ciudadano gordo, ¿no? Que obviamente si es gordo es porque come mucho, y si come mucho es porque tiene mucho dinero para comprar mucha comida. Y ahora imagínense lo que cuesta, incluso hoy en día, mantener un caballo. Entonces imagínense en el siglo XVI tener un caballo, y no sobre todo un caballo gordo. Entonces come mucho, tiene mucho dinero para alimentar a su caballo. Entonces contrasta mucho esto, y además es, pues digamos, este imaginario donde el demonio pues obviamente tiene riqueza, tiene prosperidad, se va a presentar como un hombre, pues digamos, rico de sociedad, ¿no? Él lo dice claramente, se me presenta un hombre ciudadano. Y lo interesante es que, por ejemplo, él dice, cuando él también es como, no sé, me recuerda, les digo mucho a Menocchio, porque también estos son personalidades, son personajes con un carácter, con una personalidad muy increíble para esa época, me parece, ¿no? Porque Juan Luis, a pesar de que invoca al diablo y dice que se le aparece, él le pide un milagro para poder creer en él, ¿no? Y le pide que recoja todo el ganado que se encuentra por el Pedregal. Entonces, pues le dice el diablo al demonio Mantelillo, sí, claro, yo lo voy a recoger, y le da su capa, y al voltearse resulta que tiene un rostro de fuego con unos cuernos a manera de venado. Entonces esto también me hace referencia mucho a lo que veíamos, ¿no? A la construcción del demonio, porque los cuernos a manera de venado podrían ser cernunos, ¿no? Podrían ser estas representaciones del dios celta Cernuno, que también estaba ligado a la agricultura. Entonces, bueno, como yo les iba diciendo toda esta cuestión, ya para ir finalizando, él hace el pacto expreso, o sea, si se dan cuenta, él hace un pacto expreso, expresamente invoca al demonio para que se le presente. Y bueno, lo que les quiero decir es que este demonio se llamaba Mantelillos, él mismo le dice que es el paje de Lucifer, que tiene otros 3 hermanos llamados Buenos Días, Buenas Noches y Alcarraza. Y aquí es donde yo les digo que es lo muy interesante. Es un demonio aéreo. Él le dice que es un demonio que anda por los aires, que cuando cae aquí no cae al infierno, sino se queda en el aire, y que él anda por el aire recorriendo toda la Nueva España buscando, junto con sus hermanos, personas que les den su cuerpo y su alma,
que él no sufre las penas del infierno. Entonces, cuando él llega y les dice todo esto a los inquisidores, también empiezan todas estas cuestiones como pues de cierta manera también teológicas, ¿no? De decir, bueno, el infierno sí existe, los demonios sí son castigados, pero él dice que no, que él pensaba que una vez que él muriese su alma más bien se iba a quedar igual en el aire, igual que el demonio Mantelillos, y que él iba a estar holgándose, ¿no? Él lo dice así, ¿no? Tal cual, iba a estar divirtiéndose en el aire, y que pues no iba a sufrir las penas del infierno. Lo que yo les decía ya para finalizar es esto, lo interesante es que a pesar de él haber confesado, a pesar de él haber confesado un pacto expreso con el demonio Mantelillos, no lo juzgan por brujería en Nueva España, lo juzgan por hereje. Lo juzgan por hereje e idólatra, y lo juzgan por hereje por haber roto precisamente el primer mandamiento, que es como adorar a Dios sobre todas las cosas, y ahí viene después la cuestión de la idolatría. ¿Por qué? Porque le rendía idolatría todos los días a las 12 del día y a las 12 de la noche, le rendía el culto que debía de darle a Dios. Entonces, bueno, lo detienen, lo procesan, y pues bueno, finalmente dicen que lo mandan lo sentencian a 5 años a las galeras del rey en España, pero no se sabe si lo llevan, si sí, si no, nada más se queda hasta ahí el documento, sí viene completo, pero bueno, eso es lo que yo les quería compartir. Me ayudó muchísimo el curso, entonces pues yo les recomendaría mucho a aquellos que están haciendo investigaciones históricas, antropológicas, sobre temas de magia o brujería, que se acerquen a Tutibillus, a las tarantelas, porque creo que les va a servir muchísimo, muchísimo, pues para darles una guía y una orientación en temas que a veces en la academia casi no se tocan y casi no se trabajan. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para abrir espacios a estos temas, y pues nada, les agradezco mucho que me hayan escuchado, muchas gracias. Muchísimas gracias, Vladi. Gracias de verdad y gracias por tu presentación. Una cosa que a mí me salta, que además esta relación que has hecho con Menocchio, es justamente que también lo que se persigue es la disidencia en el credo, ¿no? O sea, cómo él va a creer que cuando se muera, pues su alma va a andar de allá para acá, porque hay un miedo al contagio de herejías, ¿no? Pero bueno, no voy a comentar más cosas, solo felicitarte, Vladi. Y ya les decimos que estamos recibiendo sus preguntas por el Face. Si tienen alguna pregunta hay un comentario. Excelente participación de Vladimir, dice José Flores. Y bueno, pues ahora vamos a invitar al escenario a Vicky. Vicky nos va a hablar del Jardín de las Delicias desde una perspectiva heterodoxa. Entonces, dejo aquí a Vicky y voy a compartir su presentación. Un momento. Bueno, pues nuevamente buenas tardes, gracias por estar aquí. Y bueno, lo que a mí me gustó del curso es pues todos esos momentos históricos muy interesantes en donde contrasta un poco pues lo esotérico, no sé si llamarle de esa manera, con lo religioso. Llega un momento en que van en un paralelismo y de repente pues se unen por un vértice, y yo creo que este cuadro es claro ejemplo de ello, el Jardín de las Delicias, del tan conocido pintor El Bosco. Él nació en los Países Bajos, y para ubicarnos en contexto, fue entre 1450, él nació y murió en 1516. Entonces, este pintor de los Países Bajos, bueno, pues su gran fan fue Felipe el Hermoso, cuyo padre era Carlos V. Sabemos, yo creo que los reyes más católicos, pues ha sido la corona española, creo que hasta la fecha. Entonces, Felipe el Hermoso, pues es una figura muy interesante, ya que pese a que era partidario del catolicismo, pues todos estos temas, y gran prueba de ello, pues esa gran colección que hay en el Escorial, que él logró juntar, pues de todo esto que tiene que ver con lo esotérico, que bueno, en algún momento pues era considerado herejía o brujería, entonces, y demoníaco, ¿no? Pero bueno, Felipe el Hermoso era también fan del Bosco, pues tenía gran número de sus pinturas, y bueno,
El Jardín de las Delicias es pues, su obra maestra del Bosco, y como vemos ahí, pues no vemos el Jardín de las Delicias. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esta esfera que está aquí, la primeritita, la que después, esa, mira, es una esfera, pues como vemos que es con poco color. Podemos apreciar que es una isla que emerge de las aguas, y si vemos en la esquina superior izquierda, vemos un dibujito que apenas si se aprecia. Ese dibujito es nada más y nada menos que Dios. Dios, pues, caracterizado como anciano con su barba larga, y trae un libro, y en ese libro viene unas escrituras en letras góticas, unas frases escritas que dice ipse dixil et facta sunt et ipsi mandavit et creata sunt. ¿Qué dijo? Bueno, pues es una frase ubicada en el Génesis, cuyo significado es: Él lo dijo y todo fue hecho, Él lo ordenó y todo fue creado. Entonces, esto nos dice que esta imagen de este cuadro del Jardín de las Delicias en sí es pues representación de ese momento en el que todo fue creado. Aquí quisiera hacer un paréntesis, porque pues es conocido como el reino del Padre, este momento, y hay un término que se llama joaquinista, debido a una gran corriente empezada por Fray Joaquín de Fiore. Por eso se le llama joaquinistas, porque se utiliza mucho el término el reino del Padre. Entonces, como tal, esto es el inicio del Jardín de las Delicias. Ubiquémonos, bueno, esta es otra obra del Bosco también. Me gustó meter también otros cuadros e imágenes para que viéramos, pues, qué influencia tenía el Bosco y pues las imágenes, ¿no?, que él pintaba, ¿no? Entonces, el Jardín de las Delicias empieza con esa esfera que ya vimos, y es un tríptico que pues está cerrado con esta esfera. Como les comento, es muy insípida, casi no tiene colores, aunque está detalladamente pintada. Entonces abrimos y pues digamos que eran los efectos especiales de la época, ¿no? El contraste que generaría para los espectadores de ese entonces el tener un cuadro sin color con esa esfera y de repente abrir y encontrar pues estos mundos diferentes, y a la vez como armónicos que vemos aquí, divididos pues en tres partes. ¿Por qué en tres partes? Bueno, porque es una obra en la cual la primera, como vemos, el primer retablo, pues habla de el paraíso. Este paraíso, pudiéramos obviamente suponer que el hombre y la mujer que están desnudos, pues es Adán y Eva, ¿no? Remontándonos a la imagen que nos pinta el Génesis como fue el inicio, ¿no?, cuando estaba el paraíso. Y por ende pudiéramos suponer que el personaje que está en medio de ellos es Dios. Aquí voy a tomar un poco la referencia que hace Fray Joaquín de Fiore al respecto, porque si se fijan, la imagen de ese personaje que está en el medio de lo que supondríamos fuera Adán y Eva, los primeros hombres, ese personaje es más joven. Realmente se ve un rasgo más afín a Jesús, a Jesucristo, que a Dios, comparándolo con Dios, el creador que vemos en el cuadro cerrado, donde está la esfera en la parte de la esquina. Ahí vemos un Dios con barba, pues
el porte de anciano, ¿no? Y caso contrario aquí, que es Jesús, tiene pues las facciones más afines a Jesucristo. Eso es lo que tanto historiadores como pensadores y analizadores de este cuadro han llegado a esa conclusión. ¿Por qué viene todo esto? Porque el Bosco fue influenciado precisamente por este fray fray Joaquín de Fiore. Este fraile tuvo ideas pues muy, pues sí, como muy raras o excéntricas para esa época. Lo consideraban como un visionario. Y bueno, él pues empezó a experimentar trances y éxtasis justo después de una visita al Monte Tabor y pues también él fue todo un intelectual que desarrolló lo que llamó la spiritualis intelligentia, entonces, o sea, la inteligencia espiritual. Entonces, es una capacidad única para combinar la razón y la fe. En el curso vimos diversas etapas de la historia, desde la caída del Imperio Romano, la patrística, la escolástica, hasta la Edad Moderna, y vimos esa transición de cómo el pensamiento, pues a veces se iba hacia la razón, a veces hacia lo espiritual, y a veces pues convergían en algún punto, ¿no? Entonces, en este caso, este fraile, pues hace esa corriente de inteligencia espiritual, de combinar la razón y la fe. Y pues fue uno de los grandes pensadores de su tiempo, y todo el mundo lo tenía pues con una máxima consideración. Incluso Ricardo Corazón de León pues lo fue a escuchar a Sicilia. Siempre, bueno, él, digámoslo así, manejaba como una profecía en el cual él sostenía la llegada de un papa angélico que uniría el poder material con el poder espiritual. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque se ve que sus enseñanzas llegaron hasta los Países Bajos, donde nació el Bosco, y entonces el Bosco se influenció por este tipo de pensamiento, porque tal pareciese que toda la doctrina, toda la ideología de este fray Joaquín de Fiore está plasmada en el Jardín de las Delicias del Bosco. Otra de las situaciones también curiosas es que, bueno, este cuadro, como todos los de él y como muchos otros artistas, pues si bien eran artistas por convicción y por gusto, realmente todas sus pinturas eran hechas por encargo, porque ellos no podían costear a veces los materiales con los que eran hechos, y obviamente pues era su negocio, aunque lo hacían con gran pasión y era su digámoslo así, su gran vocación. Evidentemente este también fue un cuadro por la complejidad, por la cantidad de materiales y todo, y considerando la época, pues que fue hecho a encargo de alguien, no tanto por decir, ay, hoy me voy a poner a pintar diferentes pasajes, ¿no? Desde el Génesis al Apocalipsis. Entonces, así no fue de esta manera por un encargo. Se dice que el encargo de este cuadro posiblemente haya sido ya sea de un mercader rico, tenía que ser alguien pudiente, porque pues solo los que se podían dar el lujo de adquirir obras como estas, incluso mandadas a hacer a pedido exclusivo, pues tenía que ser alguien con posibilidades económicas. Entonces este cuadro se dice que fue mandado a hacer ya sea por un mercader o incluso por alguien de la dinastía de la monarquía, que en esa época eran los Orange, de los Países Bajos. Entonces, se dice que pudo haber sido alguien así, y que
este retrato en la parte del retablo de en medio, en la esquina inferior derecha, tenemos a una persona que está, si la vemos por aquí, es la única persona que se deja entrever. Viene en la esquina de abajo derecha, ahí. Esa parte como negrita es una persona que es la única que aparece vestida en todo este cuadro. Y justamente ahí era donde se solía poner la firma los autores de las obras. Entonces ahí el Bosco nunca firmó sus cuadros, pero ahí está, en donde posiblemente debía de haber ido la firma, está este personaje vestido. Es el único que aparece vestido. De hecho, pues solo se asoma como de una cueva. Entonces se asoma y está señalando a una mujer que se dice que sería la nueva Eva. Y este personaje que está señalando a la nueva Eva, que es el único como que aparece vestido, se le ven como que son prendas negras, solo se ve medio cuerpo, o sea, nada más la cara y parte de como de los hombros. Este personaje se dice que pudo haber sido el que encargó el cuadro al Bosco y que tenía estas enseñanzas de este grupo de los adanistas. Los adanistas era un grupo que rendía culto a Adán, el primer hombre que hubo, y ellos no veían con lujuria la desnudez. Es por eso que vemos tanta desnudez así. Pasaba lo mismo pues con la sexualidad y con todas estas cuestiones, pues que se ven evidentemente reflejadas en el cuadro, que para la religiosidad pudiera representar lujuria. Para los adanistas, pues era parte del ciclo natural de la vida y pues también a nivel místico, pues la sexualidad tenía también gran pues relevancia, gran significado, no era meramente carnalidad o lujuria, como para pues el cristianismo pudiera representar. Entonces, por ese tinte, se dice que este retablo fue encomendado por un adanista y que el Bosco era pupilo de esta persona y también firmemente creyente de este culto. También era miembro de este culto y pues razón por la cual pues refleja todas estas situaciones. Este grupo también lo que hacían era pues meditar y entrar en trance con un portal visual. Y entonces se dice que esta pintura pudo haber servido como portal visual. Entonces muchos dicen que la fuente que se encuentra en el primer retablo del Paraíso, recordemos que para muchas cuestiones esotéricas, el agua, las fuentes, incluso en la época prehispánica, los cenotes sagrados eran portales, el agua es portal. Entonces, que la fuente pudiese servir como portal para entrar como en ese trance y en esa introspección que buscaban los adanistas. Igual en la parte donde está pues esa cueva, donde les comento que pudo haber pintado el Bosco esta persona que le encomendó el cuadro. También dicen que puede ser ese portal para entrar en ese trance y algunos otros estudiosos dicen que también puede ser la figura del Bosco esa persona, o sea, ahí hay controversia, o el que mandó a hacer el cuadro o el Bosco. Entonces, este Jardín de las Delicias, pues si lo vemos en orden, pudiese representar el paraíso, que vino después de esa esfera, de ese inicio, ¿no? Pues fue el paraíso. Luego aquí, pues como solemos vivir la vida ya que tenemos todo, ¿no? Con excesos, con todo ello, y posteriormente lo que viene después, que es pues la decadencia,
¿no? El juicio final. Eso desde la perspectiva religiosa, pero para los adanistas es vista desde una perspectiva al reverso, es decir, que después de esa penuria, después de todo este caos, pues apocalíptico, por llamarle de alguna manera, al final de cuentas, se vuelve a vivir la vida a través de esa ideología, como hace referencia el adanismo, que es pues vivir a través del arte, a través de la sexualidad vista desde ese punto espiritual, de la naturaleza, porque ahí vemos animales también y todo, y esto nos va a llevar también, al final de cuentas, a reencontrarnos con Jesús. O sea, en cualquier punto que nos encontramos, los adanistas sustentan que nos vamos a encontrar en ese paraíso con Jesús, seamos o vivamos desde cualquier perspectiva. Y bueno, hasta aquí mi participación y muchas gracias, Anel, por compartirnos este curso y por abrirnos otra perspectiva hacia nuevos temas. Muchísimas gracias, Vicky. Muy interesante esta perspectiva de los adanistas, yo no la conocía, la verdad. Sí había oído hablar de Joaquín de Fiore, que es bastante famoso. Y bueno, pues ya saben, repetimos, si tienen preguntas o comentarios, ahí en el Facebook. Bueno, pues vamos a dejar a Vicky y entonces ahora vamos a presentar a Paola Tobar. Paola tiene una presentación que se llama La Nada, Habitación para los Demonios. Entonces vamos a escuchar a Pao. Te dejamos en el escenario, Pao, y mucha suerte. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, yo pretendía dar como una breve explicación de la continuidad de la idea del mal, cuando surge cuál va a ser el mal, ¿no? Cuál es el concepto que va a haber de mal, en 3 periodos. Patrística, los primeros padres teólogos que inician las teorías, después con Anselmo de Canterbury, que es escolástico, y seguimos con un poema que yo quise agregar, ya es posterior, es siglo XVIII, con Charles Baudelaire, pero me llama mucho la atención porque parte de lo que se va explicando o de cómo se va conformando la idea del mal, lo menciona también en ese poema, y pues yo quise compartirlo para que sea como la conclusión de lo que vamos a decir ahorita. Bueno, la patrística pues fueron los primeros padres de la iglesia que empiezan a dar como sus teorías a partir de sus teorías sobre el bien y el mal, y los 3 que yo voy a mencionar, que son a partir como del año 100 después de Cristo al 300 después de Cristo, es Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Tertuliano fue el primer teólogo latino que hubo, y se basaba su pensamiento en el dualismo judío a partir de la ética. Entonces mencionaba que la vida estricta y correcta era el camino de Dios, y la vida mundana era el camino hacia el diablo. Y como Dios crea el mundo, pues es perfecto, por así decirlo, porque es correcto como el camino que él marca. Y pues obviamente el pecado de quienes habitan ese mundo que Dios crea es lo que hace que esté lleno de dolor y de miseria, y por lo tanto se vuelve mundano, ¿no? Porque tenemos al demonio con nosotros al haber caído con pecado original. Menciona también que el pecado proviene de 2 fuentes, ¿no? La primera fue el pecado de Satanás y los ángeles, y el otro es el pecado de los seres humanos. El pecado de los seres humanos
y que van a mencionar los siguientes dos autores que menciono, es el libre albedrío. O sea, ese va a ser el pecado más grande que puedan tener los humanos, porque Dios otorga la libertad de poder elegir, pero los humanos abusan de esa libertad y que es lo que lo hace caer en el mal. Entonces pervierten todos los dones que Dios les puede dar y caen y vuelven el mundo, pues, mundano, ¿no? Que es con la idea del diablo, y pues es a partir de todas las tentaciones que les provoca, ¿no? Entonces, algo que rescato de esto, que es por eso que llama tanto mi atención, es que son los primeros teorías que empiezan a decir que el humano lo reconoce, el mal y el demonio, a partir de una experiencia, a partir pues de la experiencia y de la vivencia de este humano, ¿no? También él menciona que pues esa experiencia que te hace ver o reconocer al demonio es a partir de observar todo lo malo, o sea, todo el mal que puede existir. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque no va a ser ni bueno ni una belleza como lo que puede, o bondad, que es lo que Dios dejó en el mundo, ¿no? Que por eso es como lo creó. Y el pecado de Satanás, que es la segunda que él menciona, pues es la envidia y los celos, ¿no? Entonces, esta envidia y celos por los seres humanos cuando Dios los crea y les deja el gobierno del mundo, el diablo se enfurece y empieza en el paraíso, empieza a tentar a Adán y a Eva para que cometan el pecado y entonces también sean expulsados como él. Y lo que hace en sí las tentaciones del diablo, pues es irte apartando poco a poco de la voluntad de Dios. Entonces, si Dios crea el mundo, el diablo se va a dedicar a destruirlo. Y si él crea cosas buenas, el diablo va a tratar de deformarlas, de pervertirlas y de destruirlas también, ¿no? Entonces, los ángeles que también pecaron, que también fueron arrojados de los cielos, pues son los demonios que se presentan también posterior y que Satanás o el diablo, como se conoce, va a ser su jefe. Entonces, cada persona va a tener un espíritu maligno que te va a hacer caer en tentaciones, que van a ser los males morales que se van a presentar en el mundo y hacen que el espíritu pues puro del humano caiga en la furia, en la lujuria, en engaños o en locura. Por otra parte, Clemente de Alejandría, él menciona que hay que examinar nuestras vidas a partir de la revelación divina. Por lo tanto, el diablo existe dentro de nuestro propio espíritu como humanos, pero también fuera de él, que es una metáfora de la actividad maligna que puede tener el alma humana, pero también puede existir de una forma metafísica, como un ser, ¿no? Entonces, Clemente, al ser el primer cristiano que intenta dar una explicación ontológica del mal, menciona que si Dios pues, es creador de todo y es absolutamente completo, el mal tiene que ser la ausencia de Dios en ti, porque no puede haber dos seres iguales. Entonces tiene que estar completamente fuera para que pueda ser el mal, ¿no? Porque no puede ser perfectamente bueno como Dios. Entonces todo lo que esté fuera de lo real es menos bueno y es más cercano al diablo. Entonces él menciona que las creaciones que hizo Dios fue primero él, el mundo,
después los ángeles y los humanos y las cosas, ¿no? De cualquier ser vivo. Y al caer los ángeles que pecaron, pues se quedan con los humanos. Por eso la cuestión de los espíritus que te están tentando. Y también menciona que el mal es la manera de privarte, porque lo que decíamos de tener esa ausencia de Dios en ti, pues es privarte a lo real. Entonces se vuelve irreal, o sea, no estás dentro de esa bondad que es lo perfecto, ¿no? Entonces, el diablo lo que hace es que tiene ese permiso de tentarte porque pues Dios lo mandó a la tierra a eso, pero él no va a tener la potencia de obligar al humano a que peque. O sea, él nada más va a poder tentar por ahí, pero como como Dios nos dio el don de libre albedrío, entonces es el humano el que decide pecar. Entonces sí menciona él que los demonios pueden poseer los cuerpos humanos, pero que la mayoría de las veces va a ser la voluntad propia. Que bueno, esto de la posesión de los cuerpos se explica ya mucho más adelante con los íncubos, los súcubos y todo eso, ¿no? Pero estas son como las primeras nociones que se fueron dando antes de ponerle cara y cuerpo como tal al demonio. Por eso la parte de mi título que dice la nada, porque pues no había como tal una cara, no le habían puesto un cuerpo, un color, todavía no se daba, solo se decía es una ausencia, es un algo que nos aleja de lo real, de lo divino, pero no sabemos qué es, ¿no? Es un ser que está ahí, que nos hace dudar, tentar, actuar fuera de la norma divina, pero no sabemos cómo es, ¿no? El otro autor, que es Orígenes, nos menciona que Dios es el que crea el cosmos con el propósito de aumentar la bondad y que sea, o sea, un lugar donde todo el mundo se pueda salvar, donde todo el mundo pueda estar bien, que va a ser una verdadera libertad con la que puedan estar los humanos ahí, habitándolo, y que tengan pues su voluntad, que es pues su libertad de poder elegir, pero pues obviamente esa misma libertad, los tres coincidían, te da el paso a poder crear el mal, ¿no? A poder hacerlo, y es lo que los tres mencionan, te vas apartando de la voluntad de Dios. Entonces, si el mundo fue creado con este propósito de la bondad, pues toda acción que esté lejos del amor de Dios va a ser un acto de maldad y ya no va a tener un verdadero propósito porque no está coincidiendo con lo que Dios tenía pensado cuando creó el mundo, el propósito que él tenía, ¿no? Al crearlo para todos los seres que él crea. Entonces, la falta de ese propósito en ti como humano, pues va a ser igual a el pecado, ¿no? O sea, esa falta de propósito es el pecado y te va apartando de la misma realidad. Así es que Orígenes menciona que el mal es igual a no ser. Más bien existe como el resultado de elegir el hacer algo malo. Entonces yo decido no ser bajo el camino de Dios, de la bondad, como lo menciona, y prefiero hacer el mal bajo estos mismos términos que mencioné hace un momento de la lujuria, el mal, la locura, y por lo tanto el espíritu de cada persona es el responsable de que pueda existir ese mal
en nosotros. Entonces, seguimos pensando en esta cuestión de que existen los dos espíritus que nos van como guiando, por así decirlo, que va a ser un ángel guardián que te va a defender, que te va a guiar, digamos que del lado correcto. Y por otro lado vamos a tener un demonio particular que se va a encargar de acusarte, ¿no? Y el día del juicio final, pues estos dos seres son los que van a estar dando como los fundamentos para ver hacia dónde te vas, ¿no? Si llegas al paraíso o te vas al infierno a que tu alma se condene, ¿no? Y traspaso esto a Anselmo de Canterbury porque pues él ya da sus teorías bajo la escolástica entre el año 1100 al 1300 después de Cristo, pero no está tan lejos de la misma idea, ¿no? O sea, por eso mencionaba yo al inicio que era como la continuidad de esa idea, porque a pesar de que son 3 etapas que son lapsos muy largos, se sigue manteniendo esa idea de que está en nosotros como humanos y los mismos conceptos que nos dan, ¿no? De qué es lo que te hace hacer el mal, ¿no? Que ya mencionábamos de la envidia, los celos, por una parte, ¿no? O, bueno, la envidia, los celos, es que, bueno, más adelante digo los que menciona Anselmo, que van a ser igual de importantes, ¿no? Él interpreta la vida cotidiana y los sueños, ¿no? Tanto de los monjes como de los cristianos, y pues es continuar con esta idea, ¿no? De la experiencia que van teniendo los humanos, ¿no? Entonces, él menciona que en la vida religiosa, pues la tentación va más del lado como del aburrimiento y que va a hacer que los mismos monjes caigan en perder su vocación. Entonces él va creando un tratado que se llama De Casu Diaboli, y él menciona que existen ángeles buenos, existen ángeles malos, y estos ángeles malos van a ser los demonios que tienen por jefe al diablo, ¿no? Entonces, él menciona que la caída de los ángeles es por la soberbia y la envidia. Pero esa soberbia y esa envidia fue igual por el libre albedrío, porque vuelvo a lo mismo, es la voluntad que te da Dios, cual crear a sus criaturas, pero el abuso de eso es lo que te lleva, ¿no? al mal. Entonces menciona que son estados de ánimo, como la arrogancia y la envidia, y menciona que la envidia procede a la soberbia, porque la soberbia es el fundamento para poder sentir envidia, porque menciona que soberbia es el amor desbordado por la propia excelencia. Entonces, la envidia es el odio a la felicidad ajena. Así que si alguien ama su propia excelencia por encima de todo, que ahí ya estarías como, pues, lejos de la voluntad de Dios, porque pues ya te estás poniendo tú por encima de todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aborrecer a los semejantes porque son iguales, va a aborrecer a los inferiores porque nunca van a poder ser como él, y también a los superiores porque esta persona pues nunca va a poder ser como ellos, ¿no? Entonces se vuelve una cadena, ¿no? Que es la vanidad, te lleva a la soberbia, y la soberbia te lleva a la envidia, y estas 3 cualidades pues son propias del diablo, ¿no? Pero también hay otros males que él menciona que van a ser muy específicos de los seres humanos, que es la avaricia. Entonces la avaricia menciona él que es el que quieras más de lo que te conviene, ¿no? Entonces
es querer sobresalir, el amor exacerbado por ti mismo, o un amor especial y mayor por algo, y que comúnmente, mencionaba el que ya en humanos, pues es el amor al dinero. Entonces va en contra de la caridad, que es lo que hace que pierdas más bien, la caridad es lo contrario, es estar sin vanidad, pues, ¿no? Entonces, al tú ser soberbio, al tener el amor exacerbado, al tener la envidia y todo eso, pues vas perdiendo esa parte de caridad que hay en ti. Entonces, finalmente Anselmo lo que hace es explorar al ser, y es por medio del poder y los límites que tiene, ¿no? Por eso menciona estos como estados de ánimo o los males que puede tener una persona. Y finalmente, el poema que yo elegí se llama La Destrucción, y creo yo que sí se ven ahí los tintes un poco de lo que he mencionado hace un momento, y se los voy a leer. Dice: incesante a mi vera se agita el demonio, flota alrededor mío como un aire impalpable. Lo aspiro y lo siento, que quema mis pulmones y los llena de un deseo eterno y culpable. A veces toma, sabiendo mi gran amor al arte, la forma de la más seductora de las mujeres, y bajo especiosos pretextos de tedio, habitúa mis labios a filtros infames. Me conduce así, lejos de la mirada de Dios, jadeante y destrozado por la fatiga, en medio de las llanuras del hastío, profundas y desiertas, y despliega ante mis ojos, llenos de confusión, vestimentas mancilladas, heridas abiertas, y el aparejo sangriento de la destrucción. Y pues creo yo que estas primeras teorías de lo que es el mal, de los males morales, de estos, ¿cómo decirlo? De estas descripciones que da de cómo es el humano que va a hacer el mal, pues es lo que nos da paso a empezar a dar la imagen de quiénes son las personas, como lo que fueron las brujas, posteriormente los científicos, después los enfermos y demás, ¿no? O sea, estas personas que se van a empezar a etiquetar como seguidores del demonio. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias, Pau. Te metiste en temas cuasi difusos, en temas importantes filosófica y teológicamente. Y bueno, sí, las vinculaciones con Baudelaire, hay otros poemas. Y aquí Masi Cárdenas dice que interesantes temas están poniéndose en la mesa, definitivamente una perspectiva diferente a lo que se conoce, el saber el origen de cómo se han formado las ideologías de lo bueno, malo, demoníaco, etcétera, te pone a reflexionar sobre los temas. Pues muchísimas gracias, Pau. Y vamos a dar paso ahora a Maite Ibáñez, que nos va a presentar una reflexión, un trabajo sobre la bruja en el arte de Durero. Hola, Maite, permíteme un segundo para poner tu presentación. Claro. Bueno, en lo que Anel pone la presentación, Listo. Buenas tardes a todos y pues gracias por seguir aquí. Entonces, como les dijo, yo voy a hablar de la bruja en el arte de Durero, precisamente porque fue uno de los temas que se abordaron, ¿no? La manera en que se va construyendo como esto en el imaginario, y más que en el de las clases bajas, que nosotros podríamos pensar que es ahí de donde surge todo, en las clases altas que va a ser precisamente donde se van configurando como elementos muy puntuales de esto. Pues bueno, les puse ahí un dicho que yo creo que todo el mundo hemos escuchado alguna vez, que es: yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan, ¿no? Que pues aparentemente es una paradoja y que generalmente lo utilizamos
pues cuando no nos explicamos como algo, ¿no? Y entonces, pues, eso. Pero también porque quizá una de las características que nosotros asociamos con la bruja es esta precisamente de que vuelan, ¿no? Y que aparte vuelan en escoba, y que va a ser una de las características que vamos a encontrar mucho en las imágenes. Entonces, Anel, si le pasas a la siguiente, por favor. Bueno, aquí una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la construcción de la bruja, como ya hablaron mis compañeros, al igual como de la del demonio, va a ser una cuestión paulatina y que va a tomar sus bases, ¿no? En algo que en realidad no tendría que ver, ¿no? Les puse una cita que está tomado de un libro y que dice: la brujería no tiene nada que hacer con la religión cristiana. La precede, la acompaña y ha tenido la mala suerte de caer bajo su legislación. Esta es la razón por la que ha sido abusivamente transformada en herejía y castigada como tal. Pero este grave error de óptica no debe esconder a nuestros ojos que se trata de una pura invención de sus perseguidores, sádicos, inhibidos y misóginos. Que esto viene en Eros y Magia del Renacimiento de Julián. Bueno, esto es como bien importante porque justamente nosotros vamos a encontrar en la historia, ¿no? Pues varios hechiceros y magos que pues hacían sus prácticas y que manejaban elementos, pero no es hasta que tenemos ya la construcción cristiana, ¿no? Y toda esta conformación que se va a dar, sobre todo ya a finales de la Edad Media, que la bruja, ¿no? O sea, va a surgir precisamente como una figura herética, no como la hechicera, sino como aquella que va a hacer un pacto con el diablo y que se va a ir atribuyendo principalmente a las mujeres, ¿no? O sea, no porque los hombres no practicarán esto, sino porque va a haber otros elementos que también desde la religión van a ir apartando a la figura femenina como de muchas cosas, ¿no? Y que es algo que también retomamos mucho en el curso, especialmente con esta Federici. Entonces, si le pasas a la otra, gracias. Bueno, de la magia se ha creído como desde siempre, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a tener que, es precisamente como ya terminando la Edad Media, que se van a dar como cosas muy puntuales de cómo se construye el demonio, de cómo se construye esta idea de la bruja, la cuestión de las herejías. Hay muchas cosas que nosotros podríamos pensar que ya estaban como dadas desde un principio. Entonces aquí les puse otra cita. Dice: muchas sociedades primitivas creen, por supuesto, en espíritus y dioses malvados, y algunas incluso en que tales espíritus pueden auxiliar a los magos en sus prácticas, pero ninguna de ellas ha desarrollado un conjunto de creencias que se aproximen siquiera a la de los demonólogos de la Baja Edad Media, ni ha alimentado la idea de que una numerosa secta de magos voladores rinda secretamente culto a los demonios en orgías caracterizadas por el infanticidio caníbal. En ese sentido, la cultura de la Europa tardomedieval y moderna es un caso singular. Esta cuestión de ir pensando precisamente en las brujas como alguien que va a romper las doctrinas cristianas y por lo que se les va a juzgar, va a ser donde vamos a ir teniendo que, a diferencia de lo que eran los magos y las hechiceras de antiguo, la bruja sí tenía que tener un pacto explícito con el demonio, ¿no? Y que estos pactos aparte van a estar muy asociados con la cuestión sexual. Aquí la imagen que les puse es del campeón de las damas, que se supone, se cree que es la primera imagen que aparece de una bruja volando en una escoba, que en realidad el libro es como una defensa como de las mujeres, pero bueno. Lo importante es que estos atributos se van a ir dando poco a poco, a partir sobre todo de lo que serían los teólogos, de las clases cultas, y que van a ir puntualizando sobre todo la idea de la mujer. No es que como ya han hablado mis compañeros, no es que no hubiera como cierta cuestión esotérica en lo que es la misma religión, sino que va a haber como una división. Y entonces la cuestión como popular y muchas de las cosas que de alguna manera están relacionadas con la mujer van a ir siendo como acusadas y se le va a ir demonizando a la figura de la mujer. Y esto sobre todo se va a dar, digamos, entre otras cosas, porque se da como por muchas razones, pero en cuanto a la figura de la bruja se va a dar mucho con, ¿le pasas a la otra? Por favor, con un libro que es el Malleus Maleficario de 1486 de Sprenger y Kramer, que va a poner como digamos, cómo reconocer una bruja, ¿no? Y una cosa como bien, pues, marcada es la manera en que se considera a la mujer como aquella que es más débil, que tiene falta de fe y que por lo tanto es mucho más fácil de convencer por el demonio y a la que, pues, se le tiene que temer, que aparte es seductora y bueno, tiene como muchas asociaciones. Todo esto va a ir configurando como el imaginario.
Entonces, a partir de esto es bien importante que de lo popular se va a pasar a lo que nosotros ahora consideramos como el arte, que, bueno, también la cuestión del arte es como medio complicada ahí, y es ahí ya donde comenzamos ahora sí con el arte en Durero. ¿Le pasas? Bueno, rapidísimo. Entonces, ya de aquí tendríamos de que los historiadores, digamos que concuerdan en que es más o menos hacia el siglo XVI, o sea, ya con todos estos elementos que se van a dar como elementos puntuales, que antes estaban súper dispersos, de lo que era precisamente la bruja, ¿no? O sea, lo que es como lo que tienen que tener. Entonces, una es la idea del pacto con Satán, que, bueno, aquí hay muchas cosas, pero al final como que todo el mundo concuerda en que Satán le va a dar como a la bruja, ¿no? O al brujo, como las cosas mientras le beneficien a él, es decir, que no lo ayuda como gratuitamente, no es como que le dé poderes solamente para vengarse y hacer el mal, sino solamente mientras contribuya como a lo que él quiere. También la idea de maleficio, que bueno, esto viene pues desde que están los magos y las hechiceras, que era como esta potencia de poder causar el mal. La idea de Sabbath, porque para esto ellos creen que hay una sociedad como organizada en las brujas, ¿no? O sea, que tienen como ciertos ritos, que hay como ciertas jerarquías, que van a ser como una cuestión como invertida de lo que serían como las tradiciones cristianas. La idea del vuelo nocturno, que es algo que acabamos de ver precisamente en esta cuestión como de las escobas, que también la cuestión del palo va a estar íntimamente ligado a la cuestión de la fertilidad, tanto en la cuestión como de los ritos, como en lo que se pensaba del untar sustancias en estos palos, ¿no? Para precisamente que llegaran a las terminales nerviosas de las mujeres. Y la cuestión de la marca en el cuerpo, que ya habló el compañero Vladimir. Y bueno, así nos vamos a la imagen de Durero. Durero va a ser un autor alemán, más o menos su nacimiento lo ubicamos en 1471 y va a morir hacia 1528. Y él es uno de los mayores responsables precisamente de la conformación de la iconografía actual de la bruja. Muchas veces se considera, no sé en realidad por qué, porque es posterior, a Peter Bruegel como el que inicia esto. Sin embargo, si nosotros vamos a revisar las fechas, pues vemos que no. Entonces, bueno, los grabados de Durero, digo, era un excelente grabador, un excelente dibujante, pero también estaba muy metido en la cuestión esotérica, sobre todo en la cuestión de los números, y que se puede revisar en otro de sus grabados. El que tenemos aquí, en realidad no le dio el nombre, se conoce como las 4 brujas, y entonces hay un problema con que no le da el nombre, y es que no sabemos exactamente cómo a dónde se está refiriendo. Pero bueno, tomando en cuenta como que serían como las 4 brujas, Durero va a representar a las brujas de 2 maneras, ¿no? Como las mujeres seductoras y jóvenes y bellas, o como aquellas decadentes, viejas y malvadas. Las dos, pues de todas maneras, son pérfidas y conducen al hombre a su perdición. Y aquí también otra cosa que los historiadores han puesto como en duda, si realmente está como solamente recuperando todo lo que en su época se decía, porque bueno, es contemporáneo precisamente en Malleus Maleficarum, pero no es cuando se da toda la explosión de la persecución de las brujas. Entonces, digamos que si bien esto ya está, no está tan fuerte como va a estar un poquito después. Entonces, tampoco se sabe si es como un poquito de burla, pero bueno, vamos a eso. Entonces, tenemos aquí a las 4 mujeres y bueno, podemos ver precisamente que están desnudas, que ahí entre ellas están unos huesos y un cráneo en la parte del suelo, y que en la parte izquierda, en la puertecita, se asoma como un pequeño demonio. Entonces, todo esto nos hace pensar precisamente como en todo lo que estábamos platicando de la aquelarre y del infanticidio, ¿no? Y de este demonio que de alguna manera era convocado, pero también se ha pensado mucho en que se retoma la figura clásica de las 3 gracias, donde pues tendríamos, bueno, una interpretación es que estas serían como pues las 3 gracias, y ya la cuarta sería como la cuestión de la discordia. Entonces como esto no permitir que la discordia entre como en la vida, ¿no? Y arruine como todas las cosas, porque te puede dirigir a la muerte, te puede dirigir al demonio, pero también se ha interpretado como las 3 que están iniciando justamente a la cuarta. La cuestión es de que no se sabe mucho, pero bueno, esas podrían ser como las interpretaciones. Sin embargo, la que sí es quizá como un poquito más clara sería la que hace posteriormente, ya en el año de 1500, que va a ser justamente esta imagen, donde pues tenemos a la bruja volando en una cabra al revés, que esto de poner, ¿no?,
montando, ¿no? En las cabras al revés va a ser como también una manera como muy frecuente de retratar como al demonio y que, digo, igual como les mencionaron mis compañeros, la figura del demonio se va a ir como construyendo poco a poco, retoma mucho la cuestión como la fertilidad del dios Cernunnos, de la cuestión de los sátiros, etcétera. Y bueno, aquí lo que tenemos son varias cosas. Lo primero es que la cuestión de la mujer, poco a poco, ¿no? Durante ya el paso de la Edad Media y sobre todo a finales, ya cuando va entrando el Renacimiento, se le va a ir desplazando el poder y también se le va a ir como restringiendo mucho en la cuestión de su cuerpo, principalmente en la cuestión del placer sexual y en la reproducción. Entonces, de ahí, pues tenemos por un lado, pues sí, ¿no? O sea, como este ataque a la mujer que es joven, que es bella, pero que de alguna manera no se quiere casar o enviudó y no se quiere como estar con un hombre, o por otro lado, como a la vieja, ¿no? Que pues ya no sirve, ¿no? Como para lo que sería como el fin reproductivo y por lo tanto, pues de alguna manera no está como dentro del orden de las cosas. Entonces, aquí tendríamos como la segunda. Y también hay una referencia de que probablemente Durero se inspiró en un grabado de Mantegna, donde aparece la figura de la envidia, que la compañera Pau ya les habló como un poquito de la envidia. Entonces, esta mujer está desnuda, ¿no? Que aparte la figura de la mujer desnuda en el arte es como una afronta, porque a diferencia del cuerpo desnudo masculino, no se ve como algo estético, ¿no? Es como algo que no debiera de ser justamente porque no apela a la cuestión como de lo que el hombre desea, ¿no? En una mujer. Entonces está sobre la cabra, pero si vemos la cabra también tiene, o sea, bueno, igual no se nota mucho, pero hacia el final pareciera tener como una cola como de pescado. Entonces, si nos puede, o sea, sí podemos pensar como en el macho cabrío, en la cuestión como la fertilidad, de lo que hablamos, pero también como en ciertas remanentes de toda esta cuestión greco-romana. Y por otro lado, tenemos algunos atributos que son como clásicos de la mujer, ¿no? O sea, la cuestión del uso, la cuestión del palo, que tiene que ver igual con la escoba, con lo que ya les platicaba, la cuestión de la fertilidad, de esta cuestión de untar sustancias y que también está muy relacionada con el vuelo, ¿no? De las brujas, porque precisamente eran sustancias alucinatorias que pues servían, digamos, básicamente como una especie de, pues el palo de la escoba, ¿no? U otros palos podría pesarse, ¿no? Por lo menos algunos historiadores lo plantean así, como una especie de consolador sobre el que se le untaban sustancias alucinógenas de tal manera que penetraban más rápido y bueno, entonces alucinaban, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todo esto y también tenemos pues cómo va volando, ¿no? O sea, como sobre la cabra, ¿no? Pero sin embargo está sostenida como por estas querubinas. Entonces, hay como una especie ahí como de conglomeración como de varias creencias. Ahora, esto aparte va a influir a varios autores posteriores. Y ya la última, por favor, Anel. Nos vamos a la última, por favor. Como Hans Baldung, que Baldung va a ser justamente discípulo de Durero, y ahí vemos como todos los atributos que se suponía eran usados en los aquelarres, y que de ahí tenemos muchas cosas, ¿no? Desde las pociones, de los familiares, de cómo volaban, que tenemos otra vez como montado al revés. Y por el otro lado, la que se ha considerado, les digo, no sé por qué, porque es muy posterior, como una de las imágenes fundamentales para la imagen que tenemos actualmente de la bruja, que es de Peter Bruegel, el viejo. Y de ahí que, bueno, está súper inspirado en el Bosco, que ya les hablaba la compañera Vicky de la imaginería del Bosco. Entonces, bueno, ¿no? Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Anel. Maite, muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor escucharlos. Déjame dejar de compartir. Y bueno, pues voy a agregar a nuestros compañeros. Primero para ver si hay algún comentario entre ustedes sobre sus trabajos y después para esperar si las personas que están viendo tienen alguna pregunta. Entonces, empiezo yo, ¿vale? Yo nada más quisiera decir que justamente, no sé si Vladi ha relacionado al duende Mantelillos con el duende Martinico, que también es un duende minero. Entonces, ahí se lo dejo a Vladi. No sé, Vladi. No lo he relacionado. De hecho, si me pasas información, te lo agradecería bastante. Y evidentemente, pues es un caso inquisitorial que nos habla justamente de la dimensión social que tiene todos los aspectos de la brujería y la magia, ¿no? Entonces, quiero felicitarte, Vladi.
Luego a Vicky agradecerle esta nueva interpretación, discúlpame que te estaba correteando, pero si no, todos nos quedamos aquí 30 horas, ¿no? Entonces, nada más, la pregunta que te tengo, Vicky, es ¿dónde podemos leer más sobre el adanismo y si tú conoces que sea una corriente que actualmente se esté practicando? No sé si actualmente se esté practicando, eh, pero bueno, en sí, pues yo creo que el padre de esta filosofía es un poco, pues el Bosco, el Bosco en cuanto a cuestiones de imágenes. Y bueno, quien hace toda esta interpretación del Bosco es se llama Freinger, es quien hace toda esta interpretación del Bosco hacia el adanismo, y pues el precedente es Fray Joaquín. Joaquín de Fiore. Fray Joaquín de Fiore, un poco en esta cuestión de cómo percibe la venida de Jesús. Pero actualmente pues hay muchas corrientes místicas o espirituales pues que le atribuyen a todo lo que es el placer terrenal como el disfrute de la vida, o sea, ver la vida como un regalo, como que todo lo terreno y lo mundano hay que disfrutarlo porque al final de cuentas pues es parte del regalo que nos da el creador. Entonces, pues hay muchas corrientes que también tratan la sexualidad desde ese punto de vista místico, ¿no? Que te enaltece en lugar de verlo como, pues, como algo incorrecto. Ok, muchas gracias, Vicky. Y bueno, mi pregunta para Paola y para Maite, pues son separadas, pero a Paola, más bien no es pregunta, es un comentario. Es interesante que Paola, bueno, agarró un poema de Baudelaire y a partir de ahí dijo, bueno, con los patrísticos y los escolásticos puedo hacer esto, ¿no? Y habla al final de la nada y del no ser. Pero justamente esta tendencia tuvo que ver con el demonio meridiano, que era el demonio de la melancolía. Y justamente tú, pues cuando estás deprimido, pues no eres, ¿no? Entonces, no sé, Pao, si por ahí estás trabajando en algo que vincule la melancolía con lo demoníaco, si lo viste, no lo viste, ¿qué opinas? Realmente no lo había visto así, lo tomé más como a partir de la experiencia del humano y que es estos como atributos que se le va dando negativos, ¿no? Para poder llegar a ser el ser que está más del lado del demonio que de Dios. Lo tomé más por ahí, pero me parece interesante lo que me acabas de decir, ya lo tengo anotado. De hecho, hay un libro que se llama Saturno y la melancolía y habla del demonio justamente, sobre todo en la parte del Renacimiento, que tendría también mucho que ver con lo que nos presentó Maite, tiene que ver con esta asedia, que la asedia era un pecado. En realidad eran 8 pecados. Se quitó el de la asedia y hoy nos quedan 7. Y la asedia justamente no es pereza, porque en la pereza tú dices, no tengo ganas de hacer. La asedia es, no puedo hacer. O sea, no me da, ¿no? Que estaría vinculada con la melancolía. Hay muchos estudios en la época moderna sobre melancolía desde el siglo XVI hasta el XVIII y la melancolía hoy podríamos relacionarla con nuestro concepto de depresión, que es como súper interesante también, ¿no? Y cómo justo el demonio meridiano era el demonio que te azota más o menos entre la tarde y la noche. Es muy interesante esto, ¿no? Y a Maite, bueno, pues Maite prácticamente nos regaló todo de lo que faltó en el curso. ¿Por qué? Porque Maite pues nos regaló imágenes y sí tengo que decir que en el curso pues casi no vimos imágenes porque justamente me concentré o me intenté concentrar más en los aspectos sociales, culturales, económicos. Y entonces este recorrido que nos hace Maite es muy interesante
porque justamente Durero, o sea, esto que decía, ¿no? No se sabe si en realidad él tenía esta creencia en las brujas o si realmente era una sátira de su tiempo, ¿no? O si a lo mejor justamente porque muchas obras eran de encargo, pues él tenía que dibujar así o grabar así a las brujas, ¿no? Entonces, en este sentido, Durero abre pues un poco la gran pancarta de imágenes primordiales que tenemos en la cabeza, también la del Quijote, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo quisiera preguntarle a Maite, ¿cuál sería como la conclusión a la que llegaríamos? ¿Durero podría representar a la gente que se burla de las brujas o puede representar una reafirmación del cristianismo justo antes de que se comience con la cacería? ¿Tú qué crees, Maite? Híjole, pues yo creo que en parte de las dos, ¿no? O sea, también como considerando mucho, no sé, ya posteriormente, ¿no? Muy, muy posteriormente como a Goya, o sea, que también tiene como escenas impresionantes de brujas, pero que es una crítica, ¿no? Y sobre todo pensando que Durero, pues era como, pues un hermético, ¿no? O sea, de hecho sí tenemos como muchos grabados donde tiene muchos principios, ¿no? Que van como de la cuestión como numerológica, ¿no? Esotérica de su tiempo, de lo que consideramos como magia alta. Entonces, puede ser que sea parte de los dos, ¿no? O sea, en lo que se creía, pero también como una burla, digo, sobre todo sabiendo que era una persona con demasiado conocimiento, ¿no? Y ahorita que hablabas de la melancolía, o sea, justamente tiene como un cuadro, ¿no? Donde se titula un grabado, ¿no? Que se titula La melancolía y donde aparece como un cuadro mágico y muchos símbolos que apelan a la cuestión del hermetismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que un poquito de todo, quizá. Pues muchas gracias, Maite. Entre ustedes, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene una pregunta a sus compañeros? ¿No? Todos tienen 10, ¿eh? Todos ya pasaron. Bueno, pues vamos a finalizar entonces esta transmisión. Muchísimas gracias a la gente que nos estuvo escuchando. Esto es lo que estamos haciendo en Tutibilus. Y bueno, pues invitarlos a que nos sigan en nuestros canales y decirles que pues ya faltan poquitísimos días, hasta el 31 de diciembre para el 2x1 en todas nuestras ágoras y tarantelas. Yo con todo corazón y con toda mi alma le quiero agradecer a los estudiantes que además sus trabajos fueron excelentísimos y les quiero agradecer sobre todo el trabajo porque Tutibilus no es una escuela, es una cooperativa de saberes en donde todos vamos y ponemos un poquito, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, los voy despidiendo. Gracias, Maite. Gracias, Pao. Gracias, Vladi. Y gracias, Vicky. Y bueno, pues Anel Hernández se despide de ustedes, no sin antes recordarles que estamos pues justamente en un momento crítico en el mundo y quizá sea importante que en este fin de ciclo reflexionemos sobre nuestras vidas. Mucha suerte a todos y muchas gracias.